Buenos días. El día de hoy leemos Jonás. Y Jonás es un libro sorprendente. Lo conocemos como historia, la historia del gran pez. No sabemos qué tipo de pez. O quizás Dios preparó un pez específicamente para Jonás. La idea es que Dios tenía el control de la situación. Dios debía glorificarse en esta situación. Dios debía glorificarse aún en la desobediencia de Jonás. Y Dios no iba a perder esa oportunidad. Él es Dios y Él hace lo que quiere. Puede ser que tenga que crear un nuevo pez para esto. Dios puede hacerlo, igual que el gusano del capítulo 4. Pero lo importante es aprender de Jonás. Hay algo muy bonito y es que él nunca podía huir de la presencia de Dios. Esto también lo dice el Salmo 139 que leemos hoy. Él no podía huir, aunque allí dice que estaba huyendo de la presencia de Dios. Pero Jonás se le olvidaba que Dios es el Dios que él mismo dice creó los cielos y la tierra y el mar. Allí él se lo dice a los tripulantes de este barco, les dice: Dios es el creador de este mar. Y básicamente, si ustedes me lanzan al mar, esto se va a acabar porque Dios es el creador del mar. Él puede calmarlo. Jonás lo sabía. ¿Cómo conocía él tanto a Dios? ¿Cómo huía de la presencia de Dios si él conocía tanto a Dios? Él lo dice más adelante: yo sabía que tú eres misericordioso y que si ellos se arrepienten tú los vas a perdonar. Entonces, ¿para qué yo voy para allá? ¿Para qué me vas a hacer ir a hacer algo que yo no quiero hacer y algo que de todas maneras tú me vas a demostrar que lo vas a eliminar? O sea, tú no vas a destruir esa ciudad porque tú eres misericordioso y si ellos se arrepienten, pues tú los vas a perdonar. Pero Dios a veces no quiere trabajar en nosotros, con nosotros, a través de nosotros, sino en nosotros. Y Él transforma nuestra forma de pensar a través de las circunstancias y de lo que Dios permite que nosotros hagamos y de lo que nosotros veamos a través de lo que hacemos. No sabemos bien, no sabemos nada más de Jonás, no sabemos por qué Dios lo mandó a Nínive, que era una ciudad extranjera. Lo que sabemos es que, en primer lugar, Jonás no quería ir. En segundo lugar, Jonás conocía a Dios. En tercer lugar, él sabe que era su Dios. Y eso lo repite en varias ocasiones, que él era su Dios. Y los tripulantes de esta nave donde él iba sabían que Jonás tenía un Dios diferente al de ellos. Ellos podían invocar a todos los dioses, que ninguno de ellos iba a calmar ese mar. Pero el Dios de Jonás sí. ¿Cómo lo sabían ellos? Realmente no sabemos. Quizás eran judíos, quizás conocían a Dios de otras cosas. Pero lo que sí sabemos es que Jonás estaba seguro que Dios podía calmar esa tempestad. Jonás conocía a Dios. Hay otra cosa muy interesante en el capítulo 2, y es que Jonás ora y digamos que no le dice perdón a Dios, ni evidentemente se arrepiente, pero el hecho de ir hacia Nínive y predicar lo hace cambiar de opinión. Dios le da esa oportunidad a Jonás. Pero hay una frase, un versículo allí que dice: bueno, si el pez se lo traga, por lo menos estoy salvado y veré tu templo. Ahí hay una esperanza. Yo no sé si tú te quieres morir, pero en general estamos hechos con un cierto respeto, un cierto temor, un cierto miedito a morir. No queremos morir. Jonás dice que sí, que se quiere morir. En el último capítulo también dice a Dios que me muera, que era mejor estar muerto que vivo. Pero cuando Jonás dice: al menos veré tu templo, esa frase da esperanza y muestra que Jonás conoce a Dios y él se refiere a Dios como su Dios, aunque no lo está obedeciendo. Y ahí está una pequeña diferencia. Jonás conocía a Dios y aunque no lo estaba obedeciendo, él conocía a Dios. Nosotros muchas veces desobedecemos a Dios, pero tampoco conocemos a Dios. No sé cómo se combina bien esto en tu vida. O sea, cuánto conoces a Dios, cuánto obedeces a Dios. Jonás evidentemente en esta ocasión está desobedeciendo. Y veremos en el capítulo 4, veremos que él sí fue y predicó, pero también tenía una mala actitud.
¿Cuánto conocía a Dios Jonás? Él sabe que Dios puede calmar la tempestad. Él sabe que no se puede huir de su presencia realmente. Él sabe que no hay nada que hacer cuando Dios hace algo. O sea, si Dios desata una tempestad, solo Dios la puede quitar, no puede nadie hacer nada. Pueden clamar a Dios, pueden ofrecer a Dios sacrificios si quieren, pero solamente la voluntad de Dios es: ¿lo quiero hacer o no lo quiero hacer? Y Jonás sabe esto. Entonces Jonás desafía un poco a Dios, pero lo conoce, él sabe lo que Dios sí puede hacer. Ese Dios todopoderoso que vemos allí, que vemos a lo largo de toda la Biblia, es el mismo Dios que tenemos tú y yo hoy en día. Hebreos 13 nos recuerda que Jesucristo es ayer y hoy y por los siglos. El mismo que prometió antes, es el que cumple a lo largo de toda la historia. Y Jonás sabe que Él es misericordioso. Jonás sabe que Él puede calmar una tempestad. Él conoce a Dios, pero no lo quería obedecer. ¿Qué motivación tenía Él para no querer obedecer? Sorprendentemente era la misma, que era conocer a Dios. Jonás conocía que Dios era clemente y misericordioso, y aún así no le quería obedecer. ¿En qué punto te encuentras tú de esta historia? ¿Conoces a Dios mucho, poquito? ¿Obedeces a Dios lo poco que le conoces? ¿O lo conoces mucho y lo obedeces poco? ¿Cuánto es esa relación entre la obediencia y el conocer a Dios en tu vida hoy en día? Que Dios te ayude a evaluar tu vida y obedecer lo poco que sabes de Dios, porque eso es lo que agrada a Dios, que nosotros le obedezcamos aunque no le conozcamos mucho. Obviamente Dios quiere que le conozcamos cada día más, y por eso leemos la palabra, por eso analizamos esas historias tan interesantes, buscando qué es lo que Dios quiere enseñarle a mi vida cada día, para que podamos crecer en conocerle, crecer en obediencia también. Espero que esta sea la relación correcta en tu vida. Cuanto más le conozco, más le obedezco, es decir, le obedezco todo lo que le conozco. O sea, le conozco poco, le obedezco todo. Le conozco un poco más, le obedezco todo. Le conozco mucho, le obedezco todo. ¿Cuál es la relación? Que Dios te bendiga en este día.